Hola chicos, buenos días, bienvenidos a la sesión 1 de su curso propedéutico. Mi nombre es Corina Enríquez y les estaré impartiendo el área que corresponde a ciencias experimentales. En este curso vamos a revisar dos áreas de las ciencias, la química y la biología principalmente. Vamos a tener un total de 10 sesiones correspondientes a 2 sesiones en mayo, 4 sesiones en junio y 4 sesiones más en junio. Debo aclararles que este calendario puede modificarse debido a la contingencia. Las autoridades están enviando nuevas instrucciones, por lo cual este calendario lo podemos tomar como un tentativo eh, y cualquier cosa se les estará informando por los medios de comunicación de Facebook y de WhatsApp. Bien chicos, en este curso vamos a estar utilizando Google Classroom con el fin de que ustedes puedan tener un historial o se les pueda llevar un seguimiento en este curso. Entonces, para las personas que no lo han utilizado, que es la primera vez que van a utilizar una plataforma de este estilo, vamos a revisar este video. Bien chicos, una vez que ya tenemos hecho el correo, lo siguiente que vamos a hacer es descargar la aplicación de Google Classroom. Para eso nos vamos a ir a Play Store. Una vez que estemos en Play Store, vamos a buscar Google Classroom. Aquí está. Vamos a instalar la aplicación. Una vez que termine de instalar, vamos a acceder a ella. Por ejemplo, aquí ya terminó de instalar. Le doy en abrir. Y le vamos a dar en comenzar. Aquí me aparecen las cuentas que yo ya tengo dadas de alta en este teléfono. Podemos seleccionar una de ellas o podemos, en este caso lo que yo voy a hacer es agregar la cuenta que acabo de crear en el video anterior. Aquí me va a solicitar que acceda a mi cuenta. Entonces escribimos el correo que creamos anteriormente. Junto con la contraseña. Una vez que hemos tecleado la contraseña, le damos en el botón siguiente. Aceptamos las condiciones. Y esta es el cómo se ve la aplicación. Para inscribirme yo a la materia que creé para ustedes, de hecho el código que voy a hacer y este procedimiento es para inscribirme a esa clase tal cual. Le voy a dar en el signo más. Y me pregunta si es unirme a una clase o crear una clase. En este caso, como la clase ya está creada, yo me voy a unir a una clase. Aquí hay que teclear el código de la clase que yo les voy a proporcionar. Se los voy a dejar por aquí en un mensaje para que lo tengan. De todas formas es el mismo que aparecerá en pantalla. En este caso es NRPV 7F4 y le damos en unir.
aquí me aparece ya la materia, que es Biología 2 de SELEC. Y así terminamos de instalar e inscribirnos a Google Classroom. Bien chicos, ahora, ¿qué tenemos que hacer para enviar la tarea? Vamos a nuestra aplicación de Google Classroom, abrimos la aplicación y como pueden observar aquí en esta ya me aparece la tarea, que sería la tarea que ustedes tenían que entregar mañana por la mañana, como una investigación previa para comenzar la clase. De hecho, así se titula la tarea. Le vamos a dar aquí donde aparece y si se fijan aquí nos da la instrucción. Comparte aquí fotografías de los tópicos subrayados en tu guía, que es de acuerdo a la captura que les envié de pantalla lo que hay que hacer. En este caso le vamos a dar aquí en la flecha y le vamos a poner en agregar archivo adjunto. Aquí me va a pedir de dónde voy a adjuntar yo el archivo. Si ustedes van a tomar foto de su guía, le pueden dar directamente a tomar una foto, o si ya tomaron previamente las fotos que van a enviar, le van a dar en archivo, como es mi caso. Aquí me va a mandar a las carpetas del teléfono. Yo, como voy a adjuntar fotos, me voy a ir aquí a donde dice fotos. En fotos, y voy a seleccionar la cantidad de fotos que yo vaya a enviar. Aquí esperamos a que se cargue. Bien, la imagen ya está aquí. Si fuera necesario adjuntar alguna otra, le volvemos a dar en agregar archivo adjunto. En este caso, vamos a suponer que yo necesito mandar una segunda foto. Me voy nuevamente a fotos, fotos, segundo archivo, espero a que cargue. Una vez que ya está en la cantidad de archivos necesarios seleccionados, entonces yo le voy a dar en el botón entregar. Y me pregunta si deseo enviar estos archivos para la tarea de investigación previa. Le doy en el botón entregar. Muy bien, aquí ya me aparece el mensaje de que se envió. Si yo me hubiera equivocado por alguna razón, puedo anular entrega. En este caso no es así, por lo tanto mi tarea ha sido entregada, que es el estatus que me aparece en esta parte. Bien chicos, una vez que revisamos este par de videos, vamos a continuar con los temas. Se los voy a dejar en el grupo de WhatsApp por si alguien necesita ir a consultarlos nuevamente, pueda revisarlos sin problema. ¿Ok? Entonces, comenzamos. La primera parte que vamos a revisar, chicos, corresponde a la ciencia de la química. Y para comenzar vamos a revisar qué es materia. Materia, chicos, se define como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y requiere energía para un cambio o transformación. Toda la materia está formada por átomos y moléculas, desde el agua, aire, tierra, fuego, los edificios que vemos, e incluso nosotros mismos estamos conformados por átomos y por moléculas. La materia tiene dos principales propiedades. Las propiedades extensivas, las cuales serán aquellas que dependen de la cantidad de materia considerada, y las intensivas, las cuales no dependen de cuánta materia se considere, es decir, son constantes. Ejemplo de las propiedades extensivas, tenemos por ejemplo la masa. Esta se mide a través de balanzas y tiene como unidad el kilogramo en el sistema internacional. Esta me expresa la cantidad de materia que está contenida en un objeto. El volumen. Esta es una característica que expresa el espacio que ocupa un cuerpo.
La unidad que expresa el volumen en el sistema internacional es el metro cúbico. El peso es la fuerza que ejerce la masa de un objeto debido a la gravedad. Es una propiedad variable y depende de la situación en la que se encuentre. Ahora, chicos, hay que tener mucho cuidado aquí porque solemos confundir masa y peso o utilizarlos como si fueran la misma expresión. Mientras que masa estará expresada en unidades de kilogramo, el peso estará expresado en unidades de newtons. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos la longitud. Esta es una característica que expresa la distancia entre un punto y otro, y su unidad fundamental es el metro. Y también tenemos, por ejemplo, temperatura. Esta es una propiedad que determina la dirección del flujo de calor, y las escalas que comúnmente se emplean son la Celsius y la Kelvin, aunque también se utilizan la Rankine y la Fahrenheit. Ahora, estas propiedades que acabamos de revisar como peso, volumen, dependen directamente de la cantidad de materia. ¿Ok? No va a pesar lo mismo un vaso de arroz respecto a una cubeta. ¿Ok? A eso se refiere con que depende de la cantidad de materia. Pero también están las propiedades intensivas. Estas serán las que, sin importar si está contenido en un vaso o está contenido en una cubeta, la propiedad de esa sustancia va a ser exactamente la misma. Ejemplo de esto es, por ejemplo, la densidad, que es la cantidad de masa en unidad de volumen; el punto de fusión, que es la temperatura a la cual las fases sólidas y líquidas coexisten en equilibrio; la solubilidad, esta se refiere a la cantidad de sustancia que se puede disolver en una cantidad dada de disolvente a una temperatura específica; la viscosidad, que es la resistencia a fluir que presenta un líquido; y la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido es igual a la presión externa, que es lo que conocemos como puntos de ebullición. Ejemplo de esto, chicos: si yo caliento una taza para hacerme un café y voy a poner a calentar la olla de los frijoles, la temperatura a la que estos van a hervir es exactamente la misma. Es decir, mi taza va a hervir cuando llegue a la temperatura de los 100 grados, si es que estamos a nivel del mar, y mi olla de frijoles va a hervir cuando llegue a los 100 grados, si estamos a nivel de mar. No importa si es una taza o es la olla, ambos van a tener que llegar a la misma temperatura para poder hervir. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el punto de fusión. Yo tengo que llevar el agua a un punto de temperatura a 0 grados centígrados, tanto si estoy haciendo cubitos en mi congelador o si están haciendo bloques de hielo, por ejemplo. Ahora, chicos, la materia se puede clasificar de dos formas. La podemos clasificar en sustancias puras y en mezclas. Las sustancias puras serán aquellas que tienen en su composición de un solo tipo de material y las cuales pueden ser separados únicamente por métodos químicos. Ejemplo de estos son los elementos, los cuales son formados por una sola clase de átomos. Ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, ¿ok? Hierro, aluminio también, por ejemplo. Estos no se pueden separar en sustancias más simples, ¿ok? Recuerden que, adelantándonos un poquito al tema, un átomo está conformado por partículas subatómicas, pero yo no puedo desprenderlas del átomo. ¿Qué otra? Estos pueden interactuar con otros para formar compuestos y estos siempre tendrán las mismas propiedades. Por otra parte, tenemos los compuestos. Estos están formados por al menos dos átomos unidos entre sí mediante un enlace químico, y sus propiedades serán totalmente diferentes a la de los elementos. Esto quiere decir que cuando dos átomos se están enlazando, pierden sus propiedades individuales para conformar propiedades en conjunto.
propiedades de un compuesto. Y también son mezclas. Estas mezclas serán la unión de varios compuestos y sus componentes no pierden su identidad o características propias. Eso quiere decir que si yo le pongo azúcar a un vaso con agua, esta seguirá siendo azúcar y agua. Aunque estén mezclados, no pierden sus propiedades. Ahora, hay dos tipos de mezclas, chicos. Las mezclas homogéneas, las cuales serán aquellas que poseen una composición uniforme y sus componentes no se perciban a simple vista. Estas tendrán una sola fase y este tipo de mezclas también se llaman disolución o dilución. Estas estarán conformadas entonces por un soluto y un disolvente. El soluto será aquella sustancia que se va a disolver y el disolvente o solvente será aquella sustancia que está disolviendo al soluto. Ejemplo, en una mezcla de agua y sal, la sal sería el soluto y el agua sería el solvente. Y también hay mezclas heterogéneas. Estas mezclas heterogéneas poseen una composición uniforme y sus componentes pueden distinguirse a simple vista. Estos están formadas por dos o más sustancias físicamente distintas distribuidas en forma desigual y estas forman fases distintas. Ejemplo de esto, una ensalada, por ejemplo, la pizza, si yo pongo agua y arena, por ejemplo, que no se acaba de mezclar por completo, donde yo puedo identificar qué es lo que compone a esa sustancia, entonces estamos hablando de una mezcla heterogénea. Y hay distintos métodos para llevar a cabo la separación de una mezcla heterogénea. Tenemos por ejemplo el proceso de destilación, tenemos el proceso de tamizaje, tenemos el proceso de decantación, proceso de sublimación, proceso de cristalización, proceso de cromatografía y proceso de imantación. En el caso de la destilación, este será un proceso donde yo lleve un líquido a punto de ebullición a través de una fuente de calor. Este estará liberando vapor y siendo captado a través de un sistema de vidrio que se llama refrigerante. Su función es la de bajar la temperatura de ese vapor que transita a través de este tubo central y que este pase del estado gaseoso al estado líquido para finalmente ser captado en un recipiente a la salida del sistema. Actualmente este proceso se lleva a cabo con ayuda de un aparato que se llama recirculador y este me hace la función de lo que antes se hacía al introducir agua fría y obtenerla de salida. Con refrigerante como el que se le pone a los radiadores de los carros, nosotros bajamos la temperatura de esta sustancia para obtener el líquido. ¿Dónde se utiliza este proceso de destilación? Por ejemplo, en la producción de alcoholes. La industria tequilera utiliza el método de destilación para obtener el tequila. Por ejemplo, en el proceso de tamizado es separar una serie de sólidos por el tamaño de su partícula. ¿Dónde podemos ver este proceso de tamizaje? Por ejemplo, en la cocina, cuando vamos a hacer un pastel y que se pasa la harina por el colador. También, por ejemplo, en los trabajos de albañilería, cuando se pasa la arena o la tierra a través del arnero para separar las piedras grandes de la arena fina que nos sirve para la construcción. ¿Ok? ¿Qué más? También tenemos el proceso de decantación. Esta imagen que ustedes observan en pantalla corresponde a un embudo de decantación, el cual tiene una forma cónica que me permite que dos líquidos que tienen puntos de solubilidad distintos y de densidades diferentes se puedan separar, pero me permita identificar el punto de separación. En el ejemplo tenemos una mezcla de agua y aceite. ¿Qué hacemos? En este recipiente yo vierto mi mezcla de, en este caso que es de agua y aceite, y su diferencia de densidad me va a permitir separar esas fases.
El embudo de decantación tiene en la parte de abajo esta llavecita, la cual me permite que salga primero el líquido que quedó en la parte baja del embudo. Por ejemplo, en este caso es el agua. Y la forma del embudo me permite ir identificando por dónde va el punto de separación. Entonces, cuando esta línea que está aquí de separación entre el aceite y el agua llega a este punto, yo cierro la llave, cambio de recipiente y en otro recipiente recopilo la fase que corresponde al aceite. ¿Qué más? Tenemos el proceso de sublimación. En el proceso de sublimación, chicos, utilizamos una propiedad que se llama precisamente sublimación, en la cual yo caliento un sólido hasta punto de sublimación, y esto lo que va a hacer es que el sólido, sin pasar por un estado líquido, libera vapor. Entonces, este vapor es captado por una superficie fría, formando nuevamente cristales de esta sustancia. El ejemplo más utilizado es el ejemplo del yodo. El yodo, al calentarse, libera un vapor de color morado, y si yo lo capto con un vidrio de reloj que tenga hielo o que esté frío, este se recristaliza en sólidos puros o más puros que el sólido de partida. También tenemos el proceso de cristalización, donde aprovechamos la evaporación de un líquido para llevar a cabo la concentración de una mezcla, lo pasamos por un proceso de filtrado y finalmente a un baño con hielo para que se lleve a cabo el proceso de cristalización. Este proceso de cristalización puede ser rápido, es decir, instantáneo, cuando yo pongo la sustancia en contacto con la superficie fría, comienza a formar pequeños hilos o agujas del cristal, o a veces es necesario dejarlo reposar para que la cristalización se lleve a cabo. También tenemos el proceso de imantación, donde yo tengo una mezcla de sólidos en el cual uno de ellos posee propiedades magnéticas, por ejemplo, limadura de hierro y arena, que es la que presenta aquí en el ejemplo. Si yo acerco un imán, la limadura de hierro se adherirá a mi superficie magnética, dejando en dos partes la sustancia con propiedad magnética y la que no. Es decir, la harina no se uniría a nuestro imán, mientras que la limadura de hierro sí, permitiéndome separar ambas sustancias. Y finalmente tenemos también la técnica de cromatografía, donde tenemos dos tipos de cromatografía. Tenemos la de capa fina, que es esta que ustedes están viendo en pantalla, donde utilizamos la propiedad de capilaridad de sustancias absorbentes, como por ejemplo la sílica, por ejemplo del papel o de la tela. ¿En qué consiste? Yo voy a colocar un punto en mi línea de aplicación de la mezcla que a mí me interesa separar, y la voy a sumergir en un vaso o recipiente que contenga un eluyente. Este eluyente puede ser alcohol, puede ser éter, puede ser acetona, y eluyente va a subir a través de toda nuestra placa por efecto de capilaridad, y a su paso ir arrastrando las sustancias que sean afines consigo. Entonces, al final de nuestra placa de cromatografía, yo puedo tener que mi punto de separación se separó en estos tres, y eso significa que la mezcla que yo estoy utilizando tiene al menos estos tres compuestos. En algunos casos es necesario probar la misma mezcla en diferentes eluyentes para poder separar así todos los compuestos de una mezcla. Esta técnica es muy utilizada cuando se trabaja con extractos de productos naturales, ya que a partir de esta placa yo preparo mi columna de cromatografía para hacer separación en vivo. Entonces, chicos, con la información que tenemos hasta aquí, debe de ser suficiente para que ustedes puedan resolver las actividades propuestas para su sesión de hoy. Estas se encuentran en el Google Classroom. Una vez que se registren, van a encontrar las páginas que corresponden a la sesión de hoy, y
También pueden descargar la guía completa desde nuestra página de internet, eh, que se las dejamos por ahí también en los grupos de WhatsApp. Les sugiero, chicos, que procuren ir resolviendo las actividades e irlas entregando para que a mí me permita conocer si estamos adquiriendo la información o no. Por lo pronto yo los dejo hasta aquí y nos vemos el próximo sábado de 11:15 a 12. Estaremos los maestros disponibles para resolver sus dudas si algo de lo que estamos exponiendo por el momento no está quedando muy claro. Que tengan bonito sábado, chicos, y nos vemos sin falta el próximo sábado.